Estaremos en el libro de Romanos, continuando, y hoy terminamos el capítulo 11 de Romanos. Bien, y terminamos con la primera gran división del libro de Romanos, con el capítulo 11. Romanos, los primeros 11 capítulos, hablan de cómo funciona el Evangelio, qué es la salvación, qué significa y cómo funciona lo que hace Dios en el corazón de uno para salvarle. Y a partir del 11, desde el 12, capítulo 12 hasta el 16, pues habla de lo que significa a efectos prácticos, habla de cómo deberíamos vivir a la luz del Evangelio. Bien, así que bueno, a partir de la semana que viene, pues entraremos a esa sección de Romanos. Yo he aprendido mucho, desde luego, ha sido de mucho beneficio, como siempre suele ser, preparar los estudios para enseñar, pues yo aprendo seguramente más que ninguno. Y espero que todos a lo largo de este viaje pues hayamos llegado a un entendimiento mejor de lo que es la salvación en sí, para poder explicar quizás a uno que no conoce a Cristo qué es lo que es la salvación, por qué necesitamos la salvación y qué es lo que quiere Dios para nosotros. Y bueno, hoy vamos a concluir esa sección descriptiva o teórica de la salvación, hablando del plan de Dios. Pablo va a concluir básicamente llevándonos una vez más a la soberanía o el control de Dios en todo esto. Como la salvación es algo muy personal, nosotros tenemos la tendencia a verlo como una cosa donde estamos nosotros en el centro de la historia, a verlo desde, o sea, como si fuéramos nosotros el enfoque de la salvación. Al final, la historia de la salvación es algo de Dios, es diseñado por Dios, es hecho por Dios, es gracias a Dios, y es todo parte de su plan grande de redención por la humanidad. Dios es el que está obrando y Dios es el que está en control, y nuestro enfoque tiene que estar en Él, ¿no? Y por eso hablamos tanto del agradecimiento cuando hablamos de la salvación, porque es algo que viene de Dios por gracia, ¿no? No es algo que hayamos ganado por nuestra cuenta. Rapidito, un resumen muy rápido. Bien, al principio, primeros 3 capítulos, hablamos del pecado y la justicia de Dios, cómo hemos pecado todos y cómo Dios, por su naturaleza, tiene que juzgar el pecado, ¿no? Dios no puede ignorar el pecado. 4 al 5 vimos lo que es la justificación. La justificación es que Dios le convierte a un pecador en una persona justa. Esto es algo que solo tiene autoridad de hacerlo Dios. Y Dios nos da la justicia de Cristo a cambio de nuestro pecado. Y vimos que esto viene únicamente por fe, no por ninguna obra, no por nada que podamos ganar. Viene a través de fe en el Señor Jesús. Fe en que nosotros no podemos aportar nada a la salvación. La santificación es, si la justificación es ser declarados justos, ser declarados no culpables ante Dios, pues la santificación es empezar a vivir de una forma santa. Es aprender a vivir conforme al plan de Dios, que es algo incluso más difícil. Nosotros por naturaleza pecamos, ¿no? Incluso después de la salvación seguimos pecando. Y la santificación es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos convierte en imitadores de Cristo, ¿no? Que nuestras vidas sean dirigidas por las acciones y lo que espera Dios de nosotros. Eso es a través del Espíritu Santo. ¿Bien? El Espíritu Santo es el que obra en nuestro corazón para transformarnos desde dentro. Esto no significa que estamos pasivos, que esperamos simplemente que Él haga la obra. Requiere esfuerzo de nuestra parte, pero el que efectúa el cambio es el Señor. Después, del 9 hasta el 11, y terminamos hoy con el 11, hemos visto básicamente cómo está Dios en control de todo.
recalcando esta idea de que la salvación viene de Dios. Dios está en control de la salvación, ha abierto la puerta a todo el mundo. Dios, por su gracia, ha dado la oportunidad a gentiles y a judíos de ser salvos. No es algo que hayamos ganado ni algo que merezcamos, es que Dios ha decidido ir a por su pueblo, ir a por las personas, añadirles a su pueblo. La semana pasada vimos todo lo que era el proceso de que, bueno, los judíos, los cristianos los cristianos gentiles, dijo Pablo, eran injertados en la familia de Dios, así como en un árbol se coge una rama de otro árbol, se injerta en el árbol y se convierte en parte del árbol anterior. Algo que, pues, si entiendes de la botánica, pues se entiende, es algo que se hace a menudo. Pues, de la misma forma, los que fuimos salvos, no siendo judíos, pues es porque Dios quiso añadirnos a su familia, ¿no? Dios, en principio, escogió a los judíos para demostrar su plan de redención, pero no salvó solamente a judíos, sino que abrió la salvación a todo el mundo. Y Pablo dice todo esto para este motivo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Misterio aquí, la palabra en griego es igual, es misterio. Y cuando lo usa Pablo suele estar hablando de una cosa revelada, una cosa del Antiguo Testamento que la gente no entendía bien hasta que vino Jesús y lo explicó o lo iluminó. Bien, así como los judíos tenían un concepto desenfocado, no del todo entendido correcto de lo que era el Mesías, cuando vino Jesús reveló el misterio, demostró lo que significaba eso del Antiguo Testamento. Bien, siguen habiendo misterios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay cosas que aún no entendemos al fondo, y es que Dios todavía no ha puesto la linterna. Un día lo entenderemos más cuando llegue esa parte del plan de Dios. Pero la revelación del misterio del que habla aquí es el que el Señor Jesús abrió la salvación a todo el mundo. Bien, ese es el misterio. No quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. La preocupación de Pablo, o lo que él nos dice aquí, no quiero que vosotros, los que sois salvos, está hablando a cristianos en Roma, no quiero que penséis que os habéis ganado algo, no quiero que seáis arrogantes por vuestra salvación. Dice, porque ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios ha permitido que el pueblo judío, dice Pablo, se haya endurecido, porque aunque hubieron muchos judíos salvos, la vasta mayoría del pueblo rechazó al Señor Jesús. No, la mayoría del pueblo no querían tener nada que ver con él. Y bueno, esto es lo que Pablo lleva hablando pues por bastantes capítulos ya. El pueblo de Israel, la vasta mayoría, no querían tener nada que ver con Jesús, y eso como que abrió la puerta a los gentiles. Era todo parte del plan de Dios para que más personas vinieran al Evangelio. Pablo era judío. Pablo decía, mi preferencia sería ganar a Cristo a judíos, ¿no? Esos son mi pueblo, eso es mi pasión, ojalá mi pueblo viniera a Cristo, porque amo a mi pueblo. No, pero se han endurecido y yo voy, por lo tanto, a los gentiles. Y mencionamos la semana pasada, ¿no? Pablo tenía la esperanza de que los gentiles terminaran ayudando al pueblo judío a venir a Cristo, que pudieran como testificar y traer el pueblo judío hacia el Señor. Entonces dice Pablo, no seáis arrogantes, porque al final Dios os ha tenido misericordia, ¿no? No es algo que hayáis ganado. Dios ha permitido que los judíos se hayan endurecido, porque sabemos cuál es el plan de Dios. O sea, Dios ha dicho muy claramente que Él tiene la intención de arreglar el problema del mundo y reinar físicamente en este mundo. Esto es el fin de la historia.
pero los judíos, y no es por, los judíos no es que cambiaron el plan de Dios, todo esto lo tenía ideado Dios. Pero como los judíos rechazaron a Cristo, bien, eso nos ha abierto una ventana al resto del mundo, a que Jesucristo no se puso a reinar inmediatamente en la tierra. O sea, eso lo aplazó, dándonos, por decirlo así, una ventana a los gentiles a ser salvos. Bien, como digo, esto es el plan de Dios, no es algo que hayan cambiado los judíos que crucificaron a Cristo, ni nada de eso, no. Pero, de una forma, han aplazado lo que es el reino de Dios. Y esto ha ocurrido porque se endurecieron los judíos y eso es para nuestro beneficio, ¿no? Para los gentiles es buena noticia. Así que hay endurecimiento, dice en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La idea aquí es que cuando suficientes gentiles o cuando la plenitud es la idea de el número completo, cuando hayan venido a Cristo todos los gentiles que Él ha elegido, que Él tiene pensado en número, pues entonces vendrá el reino de Dios. Es la idea de que Dios está esperando, en un sentido, a que sean salvos suficientes gentiles para que Él vuelva. Esta idea no es... no es... no es algo súper claro en la Biblia. Hay muchos que piensan que Dios sí está esperando a un número específico de gentiles para que Él venga. Al final, Dios sabe cuántos van a ser salvos, Dios sabe cuándo es la fecha, así que es un poco... o sea, es un poco difícil de decir en qué orden ocurren las cosas, ¿no? No es que Dios esté esperando a ver cuándo pasa, porque Dios sabe exactamente cuándo va a pasar. Pero cuando llegue el momento, y hasta que llegue ese momento, pues están siendo salvos, estamos siendo salvos los gentiles. Cuando llegue el momento, vendrá Jesús y establecerá su reino. Cuando hayan entrado, como dice Pablo, la plenitud de los gentiles. Es muy curioso, cuando miras el cristianismo en el mundo asiático, en China y en zonas más al oriente, o sea, nosotros somos muchos de nosotros pues somos un poco de la fe occidental, por decirlo así, ¿no? Tanto Europa como las Américas, pues venimos tenemos una tradición muy larga de fe, a través de Pablo y los discípulos y eso. Pues en el oriente tienen la misma fe, el mismo Cristo, misma Biblia, pero hay una idea que es muy grande en estos círculos, de que ellos quieren llevar el Evangelio hasta Israel. Hablan mucho de llevar, de conquistar, por decirlo así, con el Evangelio a los países árabes y llegando hasta Israel, y que cuando se llegue a Israel y cuando hayan personas ya salvas ahí es cuando terminará esta idea de la plenitud de los gentiles y volverá el Señor Jesús. Es una idea que se habla mucho en estos círculos. Yo no soy del Oriente y no conozco muy bien, pero he leído alguna cosa, alguna idea. Nosotros no podemos avanzar el plan de Dios en el sentido de que no podemos cambiar los eventos que tiene pensado Dios para el futuro. Pero lo que nos dice la Biblia muy claramente y lo que entendemos, ¿no?, es que hasta que Él venga, nosotros estamos preparando la tierra, estamos preparando al pueblo judío con el Evangelio, y cuando llegue el momento, como dice aquí Pablo, de la plenitud de los gentiles, cuando hayan venido a Cristo las personas que Él tiene en mente, vendrá el Señor Jesús y reinará, ¿no? Como que llegaremos al último capítulo del plan de Dios. Hasta entonces, nosotros estamos aquí testificando, estamos aquí dando el Evangelio a todos, ¿bien?, gentiles y judíos, a todo el mundo, mientras esperamos que vuelva el Señor Jesús. Dice eso, que ha acontecido endurecimiento en parte, porque, como dije, muchos judíos fueron salvos,
Pablo y los discípulos y muchos más fueron salvos de los judíos. Fue un endurecimiento en parte del pueblo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego dice todo Israel será salvo. Como está escrito, y aquí va a citar un par de versículos del libro de Isaías. Pero Pablo dice, cuando llegue el futuro, cuando venga Cristo, la nación de Israel va a ser salva. Ahora, la salvación siempre es a nivel individual. No es que por definición, por ser judío, todos van a ser parte de la familia de Dios por ser judíos. No, eso no cambia. Pero la nación en sí va a volver a Cristo. Cuando leemos en Apocalipsis, pues seguramente pues muchos no van a, o sea, muchos van a morir. No todos van a sobrevivir en todo lo que nos cuenta el libro de Apocalipsis. Van a haber muchos cambios drásticos. Pero llegará el momento cuando toda Israel será salva. ¿Bien? Habrá un juicio y los que son salvos vivirán y los que no perecerán, igual que con los gentiles. Pero el fin de la historia, por decirlo así, es Israel salva y el resto del mundo también, ¿no? Porque llegará el momento cuando ya no haya pecado en el mundo. Pero enfocados en Israel, pues porque Pablo está hablando en Israel, pues al final toda Israel será salva. Como está escrito, esto es de Isaías 59, vendrá de Sión, Sión es el monte donde está ubicado Jerusalén, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, apartará de la nación de Israel todo pecado. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Otra vez, la obra de Cristo, quitando el pecado de los humanos a través de la justificación, todo lo que hemos visto en el libro de Romanos de la salvación. La promesa de Dios es, apartará el pecado y toda Israel será salva un día. Esto no significa que todos los judíos que existen hoy serán salvos, porque no sabemos cuándo es ese día, ¿no? Y muchos dicen la Biblia eso, morirán en sus pecados también. Pero cuando se acabe la historia, así será, ya no habrá pecado, ni en Israel ni en el resto del mundo. Así que en cuanto al Evangelio, dice, somos enemigos, son enemigos por causa de vosotros. Esto es un poco, o sea, palabra un poco irónica, ¿no? Es que los judíos y los gentiles evidentemente sirven al mismo Dios y son hermanos en la fe. Pero para los gentiles, o sea, Dios siempre ha pensado principalmente en el pueblo judío. Tanto en el pasado como en el futuro, el centro de la historia es el pueblo de Israel. Y para los que somos gentiles, hay una cierta separación. Por eso, porque Dios tiene como enfoque principal a los gentiles. Ahora, la Biblia es muy clara que Dios ama a todo el mundo y Dios tiene pensado la salvación y la gestión del mundo entero. No creo que en el futuro haya como una primera clase y una segunda clase, como que los judíos estén como prioridad por encima de los gentiles en el futuro. No creo que esté hablando de eso, ¿no? Pero en estos momentos hay una división, hay una separación, y es lo que dice Pablo, gracias a que el pueblo judío no se ha salvo todavía, que nosotros tenemos esta ventana de salvación. Por eso usa la palabra enemigos. No es enemigos en el sentido quizás común de la palabra. Pero nosotros estamos como en fricción, o si pudiéramos decir casi agradecidos de que el pueblo judío no sea salvo todavía, porque eso sería el fin de la historia. Es un poco por donde va la idea de Pablo. Para nada o sea, no deberíamos tratar como enemigos a nadie, ni a judíos, ni a ninguna otra persona. Y desde luego, mirando en la historia, pues se ha maltratado al pueblo judío de una forma horrible en muchísimas ocasiones de la historia, ¿no? Pues, o sea, pensamos en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pero a lo largo de la historia y muchas veces, tristemente, en el nombre del cristianismo, aunque yo diría muy claramente un evangelio falso,
pero muchas veces se ha perseguido al pueblo judío falsamente o en sentido malo por usando el nombre de Dios. O sea, el mismo Hitler, pues, hablaba de hacer las cosas en nombre del cristianismo, en nombre de Dios. Evidentemente, no tenía nada que ver con lo correcto, estaba muy, muy, muy fuera de lo que era correcto y fuera de lo que enseñaba la Biblia, ¿no? Pero hay esta división, simplemente. Yo creo que eso es lo que quiere decir Pablo. Una división en cuanto a los judíos y los gentiles ahora. Am, deberíamos amar y orar por el pueblo judío. De hecho, pues yo los leo de vez en cuando las cartas del hermano Moyano, que tiene como ministerio principal el llevar el evangelio a judíos. El hermano Moyano pues ha sido misionero muchos años en Israel o en zonas del mundo donde hay concentración de judíos, y él tiene pues mucho corazón y ha tenido mucho ministerio para con el pueblo judío. Y nosotros, como cristianos, deberíamos orar y preocuparnos y intentar ayudar a el pueblo judío. Vivimos en tiempos muy antisemitas. Esta es una de las complejidades del mundo moderno. Mucho odio, rencor hacia el pueblo judío. Yo creo que mucho de eso motivado por Satanás, porque Satanás odia al pueblo de Dios y Satanás está al mando de las naciones del mundo hoy en día. Por lo que a nuestro alrededor se ve muchísimo odio hacia el pueblo judío. Pero eso no es para nada cristiano. Eso no es para nada un sentido correcto, ¿no? Nosotros estamos a favor de Israel, porque Dios está a favor de Israel y Israel es el centro del plan futuro de Dios. Pero dice Pablo, no, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres o ahí los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Dice, en un sentido son enemigos porque hay esta división, porque hay una diferencia y porque la pausa en la actividad de Dios para con los judíos es lo que nos da a nosotros la ventana a la salvación. Pero en cuanto a la elección, estamos hablando de la salvación, son hermanos nuestros, son amados, porque el mismo Dios salva de la misma forma a judíos como a gentiles. Así que en Cristo son hermanos nuestros y deberíamos tener amor, ¿bien? Así que bueno, hablando de esta relación entre judíos y gentiles, hay que decir que Pablo está hablando en una época de historia cuando el imperio de Roma conquistó a Israel, ¿no? Eran ellos los conquistadores del pueblo judío. Así que literalmente, políticamente, eran enemigos. Los judíos, pues, viviendo bajo opresión romana, incluso. Ahora, evidentemente, pues, los individuos en la iglesia de Roma no tendrían mucho que ver con lo que estaba ocurriendo a nivel político, a nivel global. Pero esto, o sea, había fricción social o fricción étnica o diplomática entre las naciones, así como la hay hoy, ¿no? En la calle, cada 2 por 3 hay manifestaciones, normalmente en contra de Israel, en este país y en muchos otros países, ¿no? La nación de Israel siempre ha sido causa de muchísima división y, como digo, no es como debería ser, pero siempre ha habido fricción entre los gentiles y el pueblo de Israel, y si en los últimos 2000 años no ha cambiado, pues yo esperaría que siga así hasta que venga el Señor Jesús. Cuando la Biblia habla del futuro, habla de todo el mundo yendo a intentar destruir a Israel. O sea, en Romanos leemos de ejércitos de todos los países del mundo intentando destruir al pueblo de Israel, como ha pasado históricamente y, pues, como entendemos que va a ocurrir en el futuro. El cristiano no tiene ninguna parte con eso, ¿no? Eso no es correcto, pero eso es lo que ocurrirá en el futuro del mundo. Porque, como digo, para nosotros son hermanos por la elección, porque si eres un hijo de Dios, si eres un cristiano aquí,
ha sido elegido por Dios. Y el pueblo de Israel, aunque de una forma distinta, ha sido también elegida por Dios. No todos los judíos que viven hoy serán salvos, pero como digo, llegará el momento cuando toda la nación será salva. Bien, así que en ese aspecto somos hermanos. Hay una hermandad entre lo que llamamos la iglesia global o los cristianos esparcidos por todo el mundo y la nación de Israel en sí. Hay un vínculo especial porque ambos somos elegidos por Dios. Dice 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, dijimos en el versículo anterior, Dios eligió a los cristianos, a nosotros, a la iglesia gentil, y Dios eligió al pueblo judío. Y los dones y el llamamiento de Dios, esa elección es irrevocable, no va a cambiar. Dios no elige, pero después se cambia de idea y como que, bueno, cambia de plan, esto no va a ser el futuro. No, o sea, lo que está dicho es lo que va a ocurrir. Las palabras de Dios son eternas. La Biblia no se caduca, ¿no? Lo que está escrito en la Biblia es lo que va a ocurrir fielmente, porque así es Dios, ¿no? La naturaleza de Dios es que es un Dios fiel, es un Dios de verdad, que siempre cumple con su palabra, ¿no? Es irrevocable el don y el llamamiento de Dios, o sea, la elección de Dios, ahí se acaba la historia, o sea, es lo que va a ocurrir. Así que, como digo, por mucho que se hable del pueblo judío hoy en día y por mucho que entre en la política y por muchas guerras que se monten entre judíos y árabes, entre el mundo europeo y la nación de Israel, todo el movimiento político y el caos que se ve en cuanto a Israel, y no sabemos lo que traerá el futuro, pero seguramente más caos, nada de eso puede cambiar lo que Dios ha establecido, ¿no? Porque Dios ha elegido al pueblo de Israel para la salvación, es la idea. Por mucho que ocurra, pues no se va a destruir al pueblo judío porque Dios tiene planes para el pueblo judío. Bien, no se puede decir eso de ningún otro pueblo de la tierra. O sea, Dios no ha hecho ninguna promesa en cuanto al pueblo español o el pueblo vasco, ningún otro pueblo de la tierra. Pero el pueblo judío está protegido por la palabra de Dios, podríamos decir, ¿no? Porque la elección de Dios es irrevocable, es algo que no va a cambiar. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Pablo hablando otra vez a romanos, a cristianos en Roma, dice, vosotros en otro tiempo erais paganos, no conocíais a Dios, ¿no? No teníais la salvación. Serían, seguramente, la mayoría de los cristianos a los que hablaba Pablo serían cristianos de primera generación, me imagino. La mayoría, quizás no, pero Pablo está hablando a gente recién convertida, o por lo menos generacionalmente, bastante nuevos en lo que es la salvación. En otro tiempo erais vosotros desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, no mires al pueblo judío que en estos momentos, dice Pablo, ha rebelado contra Dios, está apartado de Dios. No pienses que eso va a durar, porque vosotros hace muy poco erais iguales, ¿no? Dios os ha mostrado misericordia, os ha salvado y puede y hará lo mismo con el pueblo judío en el futuro, es lo que está diciendo. Bien, no dudéis de que eso va a pasar. Y si venimos a la era moderna, ¿no? Siglo XXI, pues la nación de Israel, hay iglesias, hay cristianos, hay gente que cree en Dios, pero en general el pueblo es muy ateo. En general el pueblo es muy duro. Bien. O sea, tengo contactos que trabajan en el pueblo judío y es un pueblo muy difícil, ¿no? Es un pueblo que rechaza y además moralmente pues son muy progresivos en muchas cosas, pues moralmente muy mal, éticamente muy mal. Parecen estar muy lejos de la salvación, pero Pablo dice, así erais vosotros hace muy poco. O sea, no penséis que el milagro que Dios hizo en vosotros no lo puede hacer también con los judíos.
¿no? Dios les va a salvar porque les ha elegido, es lo que estoy diciendo. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, pues así también estos ahora han sido desobedientes en estos momentos dice Pablo, no, pueblo de Israel es desobediente, para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Así como alcanzasteis salvación vosotros, alcanzarán salvación ellos. Es lo que dice Pablo. Bien, esto lo escribió hace 2000 años, todavía no ha ocurrido. Bien, esto no significa que las palabras de Pablo no sean ciertas, ni que se equivocó él, ni que se equivocó el Señor Jesús. Va a ocurrir en el tiempo que Dios quiera, es algo futuro y no te puedo dar ninguna predicción de cuándo vendrá ese futuro, ¿no? Pero si la palabra de Dios es fiel, así es como ocurrirá y el pueblo de Israel será salva, alcanzará misericordia. Y la palabra misericordia otra vez nos recuerda que es obra de Dios, no es que el pueblo judío va a internamente um, decidir venir hacia Dios, que Dios les va a mostrar la misma misericordia que mostró a nosotros, trayéndonos a nosotros a la salvación. Porque dice, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. El, como dije antes, el hecho de que la nación de Israel haya desobedecido a Dios, en un sentido es lo que nos permitió a nosotros ser salvos. Fue el plan de Dios desde la eternidad pasada, ¿no? Dios no es que afectaron lo que tenía Dios pensado para el mundo. Dios es soberano, Dios está en control de toda la historia, ¿no? Pero hay un sentir en que, gracias al rechazo del pueblo judío, pues nosotros somos salvos. Pues dice, Dios sujetó, la palabra sujetar es atar, es como que permitió que el pueblo desobedeciera. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Este hecho de que pecaran, rechazaran a Dios los judíos, ha sido beneficioso para los no judíos. Ha permitido que nosotros tengamos la salvación. Como digo, era el plan de Dios desde siempre. No estamos aquí de que se haya cambiado ninguna cosa en el transcurso de la historia. Dios lo tenía pensado desde el principio, pero nosotros no tenemos, no tenemos merecido nuestra salvación, ¿no? Lo tenemos menos merecido, podríamos decir, que los judíos, porque Dios escogió primero a los judíos. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros también. Vimos en el capítulo 3, Pablo habló bastante de que el pecado en el mundo, que muchos miran el pecado y preguntan, ¿no? ¿Cómo puede Dios permitir el pecado en un mundo? ¿Cómo puede ser Dios bueno si el mundo está lleno de pecado? ¿Y por qué permite Dios que esto ocurra, este hambre o esta guerra o esta muerte o esta enfermedad? ¿Cómo puede Dios permitirlo? Bueno, dijo Pablo que el pecado
Ahora otra vez sí. Vamos a tener que buscar un micrófono antes de lo que pensaba, parece. Dios es tanto sabio como, o sea, tiene sabiduría y ciencia o conocimiento. Dios, menos mal que Dios conoce todo, no hay nada que se le escape. Y menos mal que con ese conocimiento sabe tomar decisiones correctas, o sea, sabe operar también. Yo creo que la gente, entre nosotros a veces hay gente con más sabiduría y hay gente con más ciencia. Y bendita la persona que tiene los dos, ¿no? Pero muy fácilmente puedes ir mal con sabiduría, pero con falta de conocimiento. Porque por muy buena intención que tengas, si no tienes conocimiento, vas a tomar decisiones equivocadas. Y si tienes conocimiento, pero sin sabiduría también, eso te lleva a un lugar malo. Pero la profundidad de la grandeza, de la sabiduría de Dios, ¿no? Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Básicamente lo que está diciendo Pablo es, qué grande es el plan de Dios. Todo lo que hemos visto aquí, y hemos visto bastantes cosas complicadas, un poco difíciles igual de entender del todo. Hay mucho aquí que yo no entiendo y no puedo explicar bien porque estamos hablando de cosas difíciles. Estamos hablando de un Dios mucho más grande que nosotros. Y Pablo lo reconoce, ¿no? Dice, el plan de Dios es insondable para nosotros. Es inescrutable o no podemos nosotros llegar a entender el juicio y el camino, o sea, el plan de Dios. Es demasiado grande para nosotros, decimos así. Ahí es donde entra la fe. Bien, la vida cristiana es una mezcla de conocimiento, porque debemos ir conociendo más y más a Dios y nuestra Biblia, y fe, porque por mucho que aprendamos y nos acercamos en conocimiento a Dios, va a haber siempre gran parte que no vamos a alcanzar a entender. Bien, no porque sea difícil en sí, sino que porque nuestras mentes no son suficientemente capacitadas para ello. Nosotros al final tenemos cerebros finitos y no tenemos la capacidad de estar a la altura del plan de Dios. Como un padre que quiere intentar explicar algo complicado a su hijo de 5 años. Como que no entra en la cabeza de un niño pequeño algo tan complicado a veces, ¿no? Y hacemos lo mejor que podamos para explicarlo en términos sencillos, pero al fin y al cabo hay cosas que son demasiado complicados, demasiado grandes para explicar a un niño pequeño quizás. Parecido para con Dios. Por mucho que vayamos aprendiendo, es una clase mayor lo que es el plan de Dios. Van a haber cosas que no entendemos. Y yo creo que esto es una forma de decir, es normal que no entiendas todo y es normal que tengas preguntas. Es normal que hayan dudas a veces. Porque si conociéramos todo no habrían dudas. Y ahí es donde, como digo, entra la parte de la fe. La fe es decir, Dios, voy a seguir intentando aprender. O sea, la fe no es cerrar los ojos y decir, no me preocupo, voy para adelante y ya está. La fe no es ceguera. Pero la fe es decir, Dios, hay cosas que todavía no entiendo, pero te voy a obedecer y voy a confiar en tu plan porque entiendo que tú eres bueno. La fe es basada en lo que hemos visto de Dios, la fe es basada en lo que hemos visto de las obras de Dios, nuestra confianza en su naturaleza, así como un niño aprende a confiar en lo que dicen sus padres, aunque no lo puedan entender todavía. Eso es lo ideal, ¿no? Esperamos que nuestros niños aprendan eso. Pues nosotros tenemos que crecer en fe. Y siempre, aunque crezcamos, siempre vamos a tener esta zona grande de falta de conocimiento donde es necesaria la fe. Irá igual disminuyendo, porque, como digo, vamos aprendiendo y vamos conociendo más y más de Dios. Pero siempre va a requerir, la vida cristiana siempre va a requerir fe. Esto es una de las cosas que a mí nunca
no me gustaba de pequeño. O sea, a mí me gusta mucho aprender, me gusta llegar a poder decir, pues esto lo entiendo del todo, paso a otra cosa, ¿no? Pero con Dios no vamos a llegar a ese punto, por lo menos en esta vida. Yo no sé cómo será en el cielo, hablando con una eternidad por delante, quizás vayamos conociendo más y más de Dios, ¿no? Pero aquí siempre vamos a necesitar fe. Y por eso Pablo habla tanto de la fe. Si tuviéramos el cerebro para comprenderlo, pues quizás lo comprenderíamos y ya está, y no haría falta de fe. Pero nosotros no vamos a llegar a ese punto. Pero gracias a Dios que es tan rico, es tan bueno su plan. O sea, su plan, aunque es insondable para nosotros, aunque es difícil de entender, es bueno. Dios se ha demostrado bueno a lo largo de la historia. Ha demostrado su perdón, su misericordia, su gracia. Ha demostrado su amor. No tenemos que mirar más allá del sacrificio del Señor Jesús por nosotros, ¿no? Dios ha demostrado todo lo que es razonable que pidamos para tener fe en Él. Ha demostrado su naturaleza y podemos confiar en que el plan de Dios es bueno y que Dios tiene el poder de llevar a cabo su plan. Bien, aunque es inescrutable su camino, aunque es insondable su juicio, podemos confiar. Dice 34, esto viene de Isaías 40, ¿ven? Pablo aquí está citando versículos del Antiguo Testamento. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Es una pregunta retórica. Nadie entendió la mente del Señor. Demasiado alto, demasiado profundo, complejo. O sea, puede ser la persona más inteligente del mundo, no vas a entender la mente de Dios, ¿no? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio consejo a Dios? ¿Quién le dio una buena idea a Dios? ¿No? ¿Y quién le dijo, pues, ¿has pensado alguna vez en esto, Dios? Nadie. Esto me recuerda mucho a Job, ¿no? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Esto viene del capítulo 41 de Job. Esto es Dios hablándole a Job, diciendo, a ver, ¿cuándo me has hecho un favor a mí? ¿Cuándo me has dado algo para que yo te recompense en agradecimiento? Nunca. Ni tú ni yo tampoco. O sea, ¿cuándo has hecho algo que Dios dice, eso no lo tenías que haber hecho, o no esperaba eso de ti, o gracias? O sea, todo lo que podamos hacer es debido y más. No podemos hacerle ningún favor a Dios del cual Él nos lo agradezca o nos lo premie o nos lo recompense. Porque Dios nos creó, Dios se merece nuestro todo. No podemos hacer más de lo esperado para con Dios. Dios no le está echando, no lo dice a modo de bronca, no es decir, a ver, no estoy contento con lo que haces para mí. O sea, Dios evidentemente se goza y se alegra cuando le obedecemos. Pero nunca podemos ir más allá de lo esperado para con Dios. No podemos ser demasiado buenos o demasiado siervos de Dios. Esto es otra pregunta retórica. Nadie le dio a él algo primero para que Dios le recompensara por ello. Dice el 36, porque de él y por él y para él, estos son tres preposiciones en el griego. Difícil de traducirlo porque las preposiciones, si hablas más de un idioma, sabes, las preposiciones son lo más complicado de traducir muchas veces. Literalmente, las tres son saliendo de él, a través de él y hacia él o entrando a él. Son todas las cosas. La idea es, todo lo que se hace es de Dios. Él está en control, Él es soberano sobre todo, es lo que quiere decir, ¿no? No hay nada que no proviene de Él y nada que no le afecte a Él. Dios es autor de todo. A Él sea la gloria por los siglos.
Eso es otra forma de decir gracias a Dios, porque Él merece nuestro agradecimiento. Dios merece nuestra gloria. Gloria es hablar de lo grande que es alguien. Es decir, o sea, Dios te alabo, Dios te agradezco. Eso es lo que significa glorificar a Dios, ¿no? A Él sea la gloria, porque todo lo que Él ha hecho es bueno. Todo lo que Él hace es grande, aunque sea inescrutable. En mi familia hace poco pasamos por una muerte cercana. Bueno, el hijo de mis primos falleció muy trágicamente en un accidente. Y todos vosotros, ¿no? Todos hemos pasado por momentos dolorosos y incomprensibles, ¿no? Momentos que no podemos entender el porqué. Y entendemos que Dios está en control. O sea, Dios podría haber frenado o evitado o protegido o lo que sea. Dios podría haber hecho otro curso de acción. Y lidiamos muchas veces con preguntas, ¿no? Dios, ¿por qué no hiciste de otra forma? ¿Por qué no salvaste al niño? ¿Por qué no hiciste esta otra cosa? Porque a nosotros nos parece muy blanco y negro, muy sencillo. Esto habría sido mejor, ¿no? Dios, si hubieses hecho otra cosa, habría sido mejor para mí, mejor para esta persona, mejor para la familia o lo que sea, ¿no? Pero nosotros no entendemos toda la historia. Las obras de Dios son inescrutables. Y podemos decir, no, Dios no es autor de la muerte, a Dios no le gusta la muerte, no es algo que creó Dios y Dios no va matando a las personas. La muerte viene por el pecado humano. Pero lo que podemos saber es que Dios está absolutamente en control de todo y cuando hay algo que no entendemos, ahí es donde por necesidad tiene que entrar la fe. Y tenemos que llegar al punto de decir, Dios, confío que tú eres bueno, ¿no? Y aunque no entienda el porqué, como Job, estos versículos algunos vienen de la idea del pasaje de Job, donde Job también lo perdió todo, y no por culpa suya, ¿no? No, completamente fuera de su control, fuera de su entendimiento, eran cosas a nivel cósmico que él no podía comprender ni en su imaginación. Pero Dios lo hizo todo para bien y Job llegó al punto donde le pidió perdón a Dios por cuestionarle. Le pidió perdón a Dios por pensar que podía discutir con él. Y así debemos llegar nosotros a ese punto también. Entender que Dios está en control y tener fe de que Dios es bueno. Tener fe de que lo que Él hace cumple una función dentro de su plan. Bien, a Él sea toda la gloria por los siglos. Todo lo que Él hace es bueno. Podemos confiar en eso. Aunque no lo entendamos, quizás lo entendamos en el futuro, quizás no lo entendamos nunca, pero todo lo que Dios hace es bueno. En la eternidad, quizás lo entenderemos todo, no lo sé. Pero podemos estar confiados de eso. Porque Dios es bueno. Dios se ha demostrado bueno a través de a lo largo de la historia. Bien. Termino con un versículo en Eclesiastés. Me hizo pensar en esto. Leímos Eclesiastés esta semana o la pasada también. Eclesiastés es un libro muy interesante, desde luego. Habla Salomón de bastante amargura, sin entender por qué le han ocurrido muchas cosas. Hay mucho que no entiende Salomón. Pero llega a la conclusión esta, ¿no? Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Al final de todo, nosotros somos creación de Dios, pertenecemos a Dios y somos salvos por gracia, ¿no? Hemos recibido mucho mejor de lo que nos merecemos. Por lo cual, teme a Dios y guarda sus mandamientos y agradece todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? El plan de Dios es bueno. No lo vamos a entender siempre, pero es bueno. Y que Dios nos ayude a
a seguir aprendiendo, a seguir conociendo más, pero a seguir creciendo en fe también, porque siempre va a ser necesaria la fe. Bueno, vamos a terminar orando. Y así terminamos el culto. Nuestro Padre, te damos gracias por el día, gracias por este pasaje que hemos visto y gracias por tu plan. Pido, Señor, que nos ayudes a confiar en tu plan. Así como los romanos en los tiempos de Pablo, que vivían en tiempos tumultuosos y complicados y con cuestiones de fricción entre ellos y los judíos y tenían que entender y lidiar con todo esto, pues nosotros también te pedimos sabiduría para entender un mundo complicado. Pedimos que nos ayudes a saber cómo actuar frente a situaciones que no entendemos. Y pedimos que nos ayudes a confiar en ti y en tu plan, a ser obedientes aunque no entendamos todo. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, gracias por tu misericordia para con nosotros. Y pido que nos bendigas esta semana, ayúdanos a glorificarte en todo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos todo. Amén.